Buenas noches, profesora Midalia. En este contexto voy a abarcar la historia de la civilización china en la Edad Media, desde la antigüedad de la civilización agrícolas de Oriente se desarrolló conocimientos de tecnológicos, agrícolas, astronomías, matemáticas, escrituras y arquitectura, en lo cual su avance llegó a europeas como resultado de las conquistas del territorios de Chinas e Indias, pero principalmente por medio de comercios a través de las rutas de las sedas, aunque Japón tuvo a salvo de invasión y recibió a su vez una gran influencia china. Los territorios donde se asentaron dichas civilizaciones actualmente tienen economías más sólidas y más pobladas del mundo, es decir, el país más grande y son más desarrolladas en las tecnologías, no solo en la agricultura también. Y en la característica china era una de las regiones más avanzadas del mundo durante la Edad Media, la más poblada de mayor desarrollo tecnológico. Por lo tanto, las fuerzas de sociedad radicaban en abundancias agrícolas que ayudaba a sostener a las ciudades, algunas de las cuales eran grandes, que llegaban a constar más de 1 millón de habitantes, cuando las principales ciudades europeas no tenían más de 100.000. Durante este periodo, China fue gobernada por varias dinastías. Los emperadores ocupaban lugares centrales de la sociedad, pues eran considerados intermediarios entre la humanidad y divinidades. Fundaron también la dinastía Chuan, como reinó conforme de la costumbre china desde 1271 y 1368. Fue el fundador de la dinastía Ming, en la cual chinos recuperaron el control de los territorios. Los chinos inventaron el papel de la pólvora y la primera imprenta, además de sismógrafos, taladro para perforar subsuelo y hornos para fundir metal, y también construyeron barcos más grandes de sus épocas y emprendieron a lo largo viajes de exploración por las mares de Asia, África, y también tiene otras hazañas. Fueron construidas las Gran Murallas. Además tiene el mundo, la seda, cerámica finas llamada porcelana. Es decir, todas las fábricas que hoy lo utilizamos, los productos como todos los cerámica, o digamos los vestidos, etcétera, etcétera, que fue desarrollada en China, en la cual en todo el mundo lo utilizas. Durante estos tiempos del Imperio Romano, las comerciantes chinas se establecían la ruta de las sedas, por la cual llevaban sus productos a Persia, Bizancio. Esta ruta funcionó casi 1500 años. Entonces, desde el tiempo del Imperio Romano, las comerciantes los romanos comerciantes se establecieron rutas de la seda por la cual llevaba su producto Persia, ¿no? Interesante también, Gran Murallas fue construida a lo largo 1100 años a partir del siglo V a.C. para servir la protección entre los ataques de los guerreros nómadas. Y para eso, según ellos, pues construyeron porque los enemigos que llegaban a tener en estaques para defenderse. Y esto participaron en la construcción más de 10 millones de trabajadores. Y esto muralla mide de
de 6 a 7 metros de altos y 4 a 5 metros de ancho, y llegó a tener una longitud de 20 kilómetros, pero hoy conserva 1.851 kilómetros. Dada en su extensión, llegó a ser vigilada por cerca de 1 millón de soldados. Como esas murallas es visitadas por la humanidad. Y ¿qué inventaron los chinos en eso? En aquellos inventaron la pólvora, el papel, las primeras imprentas, brújula, porcelana, sedas y exploración por los mares, que comenzaron y construyeron los barcos. Y también hablamos de la dinastía Chuan, situada entre 1234 y 1368. Fue una etapa marcada por la invasión de los mongoles a China, ya que enormes expansión de Genghis Khan hizo que China fuera derrotado por esto, causando unos años marcados por fuerte crisis que se agravó por la aparición de la peste. Dinastía Ming. El fin del gobierno mongol trajo consigo la aparición de esta dinastía entre los años 1368 y 1644, siendo una vuelta el gobierno de persona propia de origen chino frente a los años de gobierno mongol. Y durante esta etapa fue considerada la nación más avanzada del mundo y a su vez evolucionando en todos los aspectos, convirtiéndose en la nación marítima más poderosa del mundo. Y en la religión también hablamos. En las Chinas antiguas consistieron e interactuaron las siguientes corrientes religiosas: el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Las primeras dos se originaron en China y la última importada desde Indias. La religión tradicional china, en términos reales, era una forma politeísmo, sincretismo, que incluye a la veneración de los ancestros, el culto a los dioses naturales e incluso astros como la luna y el sol, es decir, adoraban a los idólatras, al sol, las naturalezas. Extrayendo al budismo, el taoísmo, el confucianismo de sus doctrinas espirituales. La práctica de la religión significaba una filosofía de vida. Por los chinos practicaba el culto a los antepasados y reconocía pues su mayor divinidad estaba en el cielo, aunque eran politeístas. Su primera religión fue la naturaleza, que comprendía adoración hacia desconocida, la fuerza que tenía a los fenómenos naturales sobre el hombre. Y arquitecturas. La arquitectura, el uso de madera sobre los elementos como los marcos, y el uso de pintura. Los chinos fueron que los primeros empezaron a usar los colores vivos a sus comienzas, a darle una vistosidad, belleza y atracción, es decir, atraías a su construcción. Y también dentro de los elementos usados puedes encontrar postes, maderas y la estructura de edificación como vigas, dinteles, también fueron elaborados de maderas. Y la educación, podemos educación en los tiempos feudales, los nobles frecuentaban
escuela donde se le enseñaba el manejo de arcos y el dominio de carro, guerra, la música, la danza y el canto. La enseñanza terminaba como una ceremonia religiosa, la imposición del vireterril que confería al joven el derecho a elegir esposa y participar. Según la educación en la actualidad, son más exigentes y tienen la reputación, y según dice que a los niños de 6 años y a los 15 años tienes una oportunidad de estudiar gratuitamente. Ok, en este contexto, China fue un gran desarrollo tecnológico que hoy en día que se utiliza y se transborda mayor desarrollos de las sedas como cerámicas, y no solo eso, en aquellos tiempos desarrollaron múltiples conocimientos como las filosofías comenzaron a desarrollar, y gracias a estos podemos estudiar en aparatos, digamos así, como las computadoras, y también se desarrollaron las maquinarias para cultivar y menos trabajos que en el tiempo para que desarrollos que sean cultivadas en las tierras. Pues en China son habitantes mayor pobladas y son más tienen la sostenibilidad en la agricultura. Gracias, profesora.